buenas tardes, queridos hermanos. Feliz fiesta de tabernáculos. Vamos a dar continuidad ahora con la segunda parte del sermón que lleva por título La roca que destruirá la gran Babilonia. Como dije, parte número 2. En el mensaje anterior vimos por la profecía de Daniel, capítulo 2, que la roca que destruirá la gran Babilonia es el venidero reino de Dios, con el mismo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, quien junto con sus santos resucitados y transformados gobernará a los sobrevivientes de todas las naciones en un futuro cercano. Es interesante. Y no se trata de ninguna coincidencia que Jesús mismo está representado en la Biblia como una roca. Jesús dijo en Mateo capítulo 16 que Él es la roca sobre la cual su iglesia fue fundada, cuyos miembros somos embajadores de su reino venidero. Y el apóstol Pablo, mencionando un episodio de las tribus de Israel en el desierto, dijo: ¿por qué bebían de la roca espiritual que los seguía? Y la roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Hoy nos toca responder la segunda pregunta planteada en el sermón anterior. La pregunta fue: ¿cómo destruirá Dios el sistema de Satanás denominado la Gran Babilonia? El capítulo 18 de Apocalipsis se dedica a explicar la caída final del sistema de Satanás antes del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y justo cuando se describe esa caída final del sistema del maligno, Dios hace una impresionante revelación sobre la existencia en los últimos días de un poder que gobierna este mundo por encima de sus 10 cuernos de la bestia y por encima del falso profeta de Apocalipsis 13 que va a surgir próximamente en este mundo. Y también un poder que está por encima de la mujer ramera que monta la bestia. La mujer ramera representando una falsa religión. Esos otros poderes son descritos. La bestia, el falso profeta, la ramera, son descritos en la Biblia como poderes visibles que actuarán, como dije, a la vista de todo próximamente en el tiempo del fin. Pero el verdadero poder de Satanás que mantiene, que dirige, que controla el sistema humano y a todos estos demás poderes es y continuará oculto hasta el momento de su destrucción, profetizado en Apocalipsis capítulo 14, que dice, versículo 8, ya está en pantalla el texto: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En ese capítulo, la
durante la gran tribulación, la caída es anunciada. Luego, la caída vuelve a ser descrita, pero ya como cumplimiento en el capítulo 18 de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pablo reveló que la verdadera lucha de la iglesia es contra las fuerzas que mueven este sistema, misma que tiene una jerarquía establecida. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Veremos y nos convenceremos a través de la Biblia que ni siquiera los presidentes de los países tratan directamente con lo que aquí la Biblia dice, gobernadores de las tinieblas de este mundo, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los gobernantes tratan de cierta manera o están sujetos a los principados y potestades visibles que tratan directamente con los seres espirituales malignos. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, hablando de Dios, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dios creó todo, lo invisible y lo visible, incluyendo los principados y potestades en el sentido de establecerlos. Pero esos principados y potestades hay de dos tipos: los visibles y los invisibles, es decir, físicos y espirituales. Sangre y carne son totalmente físicos. Luego, principados y potestades hay, como dije, físicos y hay espirituales. Luego vienen los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Son puramente espirituales, que están en la tierra. Finalmente, vienen las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son seres espirituales caídos que antes de ser expulsados tenían acceso incluso al tercer cielo de Dios. Hoy están restringidos al segundo y primer cielo. Pablo dijo que nuestra lucha no es contra otro ser
humano de carne y hueso. Pero nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales que también actúan a través de personas en posición de ejercer el poder de Satanás. Son las personas que realmente controlan el mundo por encima de los gobernantes, de los gobiernos de los diferentes países que existen hoy. Ellos están en la categoría física de principados y potestades, en la jerarquía, dentro de la jerarquía del sistema de Satanás mencionado por el apóstol Pablo. Fueron puestas estas personas en posición de poder por el mismo Satanás, que es en su totalidad el príncipe de la potestad del aire, según Efesios capítulo 2, versículo 2. Es interesante entender que dentro de la jerarquía del sistema de Satanás mencionado por el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, los principados y potestades no se refiere a reyes, presidentes y primeros ministros, entre otros líderes políticos actuales de los diferentes países. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, además de mencionar que Babilonia la Grande es habitación de demonios, también dijo guarida de todo espíritu inmundo. Mientras demonios es una palabra genérica para los ángeles caídos, refiriéndose a ellos en general, ya espíritu inmundo. El término espíritu inmundo son demonios que posesionan a personas. Y Jesús expulsó espíritus inmundos de varias personas. Apocalipsis capítulo 16 hace una revelación muy importante. Los futuros gobernantes, bestia y falso profeta, estarán poseídos por espíritus inmundos. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, leemos en pantalla: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el sistema de Satanás hay muchos demonios que posesionan a líderes o poderosos en específico. Pasaremos ahora al cumplimiento del tercer mensaje de Apocalipsis 18, profetizado también en Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, leemos lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es importante destacar
que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, con el sistema de Satanás. Es un hecho que las naciones y sus gobernantes siguieron y siguen el camino o el sistema de Satanás desde los inicios de la civilización humana en Sumeria, Mesopotamia, a partir de un personaje clave de Génesis que es Nimrod. Ya en Génesis capítulo 10, el versículo 8 empieza diciendo: Cus engendró a Nimrod. Y el versículo 10 dice lo siguiente: y fueron cabeceras de su reino Babel, que es Babilonia, Ereque, Acade y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Sinar es sinónimo de Mesopotamia, de Sumeria, de la civilización de Sumeria. Pero en especial el texto se refiere al tiempo del fin, donde se desechará los últimos valores judíos cristianos que existen todavía en la actualidad en este mundo. Estamos viendo y viviendo en el proceso donde estos valores cada vez más están siendo atacados. La equidad de género, el aborto, la pedofilia son grandes ejemplos de lo que se está gestando en este mundo actual. Por ello Pablo dice que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, vanidosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y también otras malas características. Todas están en 2 de Timoteo, del capítulo 3, en los primeros versículos. Lo estamos viendo, y eso resultará en el surgimiento de las bestias de Apocalipsis capítulo 13, que impondrán u oficializarán estos nuevos, entre comillas, valores oriundos en realidad de la antigua religión y filosofías de los misterios de Babilonia. Pero por otro lado aparece un poder más: los mercaderes de la tierra, según Apocalipsis 18, que son los que realmente se benefician de este sistema en que vivimos. Se han, dice la Biblia, enriquecido de la potencia de sus deleites. Los mercaderes vienen de la palabra griega emporos, que también significa comerciante, vendedor, negociante. Aparece 4 veces en este versículo 3 de este capítulo 18, también en los versículos 11, 15 y 23 de este mismo capítulo. Prácticamente es el cable suelto que faltaba para entender cómo está estructurado la jerarquía de poder dentro del sistema de Satanás. De hecho, en la cúspide de la pirámide de poder del sistema de Satanás está él mismo, el dragón,
luego abajo vienen sus demonios, enseguida vienen estos mercaderes que están por encima de las naciones. En el versículo 23 del capítulo 18 de Apocalipsis, revela que en el sistema de Babilonia, dice el texto, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y debajo de estos mercaderes, en esta estructura, en esta pirámide de poder del sistema de Satanás, vienen las naciones. Y así completaríamos la jerarquía de este sistema de Satanás con todas las demás naciones. En el tiempo del fin, en un nuevo orden mundial, las dos bestias se interponen en esa pirámide entre los mercaderes y las demás naciones. Ahí es donde se va a posicionar la bestia y el falso profeta. Pero la importancia e influencia de Babilonia como base y cimientos del sistema de Satanás es tan antigua como el reinicio de la civilización después del diluvio. Obviamente, como sistema, el de Satanás fue destruido una vez por el cataclismo del diluvio y volverá a ser destruido otra vez en un futuro cercano por Dios mismo, por Jesús en su venida. Continuando con esta historia sobre Nimrod. Nimrod, un nieto de Cam, hijo de Noé. Fue él la expresión máxima de desafío contra Dios. Él se encargó de fundar y ciertamente refundar las ciudades en Mesopotamia y retener los hombres en esa región donde surgió la civilización humana, siendo fundado por él varias ciudades, entre ellas Babel, que es sinónimo de Babilonia, y se encargó de la construcción de la torre de Babel, que Génesis lo denomina, lo traduce como confusión, la palabra Babel, pretendiendo Nimrod con la construcción de esa torre aglutinar la civilización humana en un mismo lugar, allá en Mesopotamia, y por eso, contrariando las órdenes de Dios para que la población se expanda por todo el globo terrestre, Dios entonces, en vista de esa rebeldía, tuvo que intervenir en la construcción de aquella torre. Génesis capítulo 11. Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 6, que está en pantalla. Dice: y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, hablando de la torre de Babel. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. La maldad del hombre con la universalidad del conocimiento y de la lengua estaba en aquel entonces, después del diluvio, estaba preparándose para repetir lo que pasó en el mundo antiguo, antes del diluvio. Por ello, Dios aceleró el proceso de variación del lenguaje humano y los obligó a dispersarse sobre la tierra a partir del año 2300
325 a.C. Es decir, 101 años después del diluvio. Destacamos entonces aquí dos puntos muy importantes. El primero, que el sistema de Satanás busca una centralización global de poder. El mundo antes del diluvio fue un mundo centralizado. En el reinicio de la civilización se intentó lo mismo. En el tiempo del fin se hará lo mismo. Que desde hace años la globalización, que ustedes conocen este término, que la globalización desde hace años viene en marcha acelerada en este mundo moderno. El segundo punto importante es que Babilonia es el lugar, el punto de dispersión de los hombres en el mundo después del diluvio. Y al mismo tiempo, desde ese punto de Babilonia se expande todas las sociedades. El sistema de Satanás se expande desde ese lugar, denominado en Apocalipsis el sistema de Satanás como Babilonia la Grande. No hay duda que Babilonia inicialmente se constituyó en la principal ciudad en la nueva sociedad de Mesopotamia después de la Sumeria que existió antes del diluvio. Babilonia, de hecho, fue la capital de las ciudades-estados en esa región de Mesopotamia hace unos 2000 años antes de Cristo. Hammurabi, que vivió entre 1792 y 1750 antes de Cristo, fue uno de los más grandes gobernantes políticos, militares y legislador. Su código, el código de Hammurabi, tan conocido en la historia universal, código de Hammurabi hasta hoy es una referencia en las leyes de los países en el mundo y surgió en Babilonia. Hammurabi fue el primer rey del imperio, del primer imperio de Babilonia. Entonces los babilónicos también, hablando de Babilonia y de su cultura antigua, ellos no creían en la vida después de la muerte. Por ello, su filosofía era de aprovechar la vida. Muy interesante cuando habla de los deleites de este mundo, de donde va a surgir de Babilonia ese pensamiento. Otro rey muy famoso de Babilonia fue indudablemente Nabucodonosor II, quien deportó a los judíos a Babilonia, donde estuvieron 70 años cautivos. Construyó el rey Nabucodonosor en el segundo imperio de Babilonia. Este rey construyó muchos zigurats, es decir, pirámides escalonadas que eran templos dedicados a sus dioses en Babilonia. Él restauró, Nabucodonosor, el zigurat de Etemenanki, lo que se cree fue la torre de Babel que Nimrod empezó a construir después del diluvio. Primeramente fue reconstruida por Hammurabi y dedicada al dios Marduk, para que más tarde Nabucodonosor la restaure, esta pirámide. Ishtar, muy difundida, una deidad
de Mesopotamia, de Babilonia, muy difundida en el mundo mesopotámico desde Babilonia, tuvo un lugar especial en la ciudad de Babilonia. Nabucodonosor II construyó una puerta en su dedicación con ladrillos azules y bajo relieves con animales y con esa deidad. Esa puerta está hoy en el Museo de Berlín. Allá lo llevaron ladrillo por ladrillo y lo reconstruyeron. Los babilónicos creían que en la ciudad o en las ciudades vivían sus dioses. Por ello, cada ciudad de Mesopotamia era dedicada a un dios con su zigurate, con su pirámide, que era la morada de los dioses, las pirámides que cada ciudad tenía, o zigurates. Una evidencia más que el trono de Satanás se encontraba al principio en Babilonia, en el mundo antiguo después del diluvio. Babilonia fue un poder político y religioso, militar, cuna de la civilización después del diluvio. El origen de todas las religiones paganas en el mundo y base del falso cristianismo, lo que se denomina Babilonia. Es la representación del sistema de Satanás que ha influenciado todas las sociedades humanas. Por ello, Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, denomina el sistema de Satanás como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que, dos cosas. Uno, como sistema, Babilonia cayó con el diluvio y caerá en un futuro cercano con la ira de Dios, que consiste en las 7 últimas plagas durante el día del Señor, el día de la ira de Dios. Y dos, como ciudad cayó después de ser conquistada por los persas y se volvió en ruinas más tarde. Lo que antes fue un lugar donde Satanás había puesto su trono. En la actualidad, el trono de Satanás se encuentra en Roma, y cuando sea ocupada por la bestia, cuando esta ciudad de Roma sea ocupada por la bestia y por el falso profeta, caerá bajo la denominación de Apocalipsis como la gran ciudad de Babilonia. Apocalipsis habla de la caída de esta gran ciudad. En el capítulo 18, versículo 10. Jesús volverá con sus ángeles para destruir ese sistema antes de que se establezca el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 19, podemos leer algunos versículos, el 11, el 14 y el 15, que en pantalla podemos leer, que dice lo siguiente. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, hablando de Jesús. Versículo 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones,
y Él las regirá, Jesús, y Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús vendrá a juzgar y a pelear, pero no vendrá solo, como acabamos de leer. Aquí dice lo que hemos leído, que los ejércitos celestiales los seguían en caballos blancos. Vendrá Jesús, como también dice el texto que hemos leído, para herir a las naciones. Y una cosa muy importante, lo que Jesús viene a hacer en su regreso a la tierra. Viene a pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Jesús ejecutará la ira de Dios. Los profetas hablaron sobre eso. Aquí en las profecías de Isaías y del apóstol Juan en Apocalipsis, no dejan lugar a la duda de que ese día se trata que Jesús va a ejecutar la ira de Dios. Se trata exactamente el día de la ira de Dios, redundando en la misma palabra, en la misma frase. Tampoco se deja duda de que en aquel día Dios, en el día de la ira de Dios, Él destruirá el sistema de Satanás denominado Babilonia la Grande. Así, ese sistema de Satanás llegará a su fin en el día de la ira de Dios, descrito en Apocalipsis capítulo 18. Aquí al versículo 8 de Apocalipsis 18 leemos lo siguiente: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, hablando de Babilonia, del sistema de Satanás, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. La sociedad humana será terriblemente afectada en el tiempo del fin, empezando con la gran tribulación y las 7 últimas plagas que vendrán posteriormente en el día de la ira de Dios, que será ejecutada por Jesús en su venida. Después, obviamente, de resucitar a sus fieles de todos los tiempos, salvando el mismo Jesús, salvando a su iglesia primero en su venida, ¿no? Dice la Biblia que los muertos en Cristo en su venida, al tocar la última trompeta, resucitarán primero. Pero no será hasta la 7ª plaga, al final de la última trompeta, o sea, en el final del día de la ira de Dios, no será hasta el final que Jesús dará el golpe de misericordia en el sistema de Satanás para destruirlo definitivamente. El versículo 8 de Apocalipsis capítulo 18 menciona que la gran Babilonia será quemada con fuego, lo que hemos leído hace poco. Y el versículo 9, el siguiente versículo, completa diciendo: llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Al igual que el diluvio destruyó las ciudades y todos los bienes que el hombre construyó, Apocalipsis 18 habla del incendio que destruirá a Babilonia
y consecuentemente la pérdida del valor de toda su riqueza. Eso concuerda con los resultados del diluvio en tiempos de Noé. Pero un fuego no se extiende en una hora o en un día en semejante sistema mundial. Podemos decir que será el fuego una consecuencia de algo mucho más grande y arrasador que ocurrirá a nivel global. Terremoto, pero no cualquier terremoto. El terremoto que destruirá todo en muy poco tiempo se relata en Apocalipsis capítulo 16, cuando el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Dice a continuación el versículo 18 de Apocalipsis 16. Vamos a leer versículo 18 al 20. Apocalipsis 16, empezando por el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Hoy en día, el 55% de la población mundial vive en ciudades. Y en las ciudades funcionan las instituciones, principalmente las financieras. Realmente se avecina una grande catástrofe para todo el sistema humano conocido. El terremoto anunciado será equivalente al diluvio en tiempos de Noé, en el sentido de destruir al sistema de Satanás. Aquí abrimos un paréntesis. Los gobernantes más poderosos del mundo en esta era moderna no son lo que todos piensan que son. Hay todavía un poder por encima de todas las naciones que derrocan gobiernos, imponen las medidas económicas, provocan las guerras, endeudan y esclavizan a las naciones. Ese es el verdadero poder que llorará y se lamentará con la caída del sistema imperante hoy en el mundo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 dice lo siguiente: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Pero no siempre en la historia de la humanidad, en el sistema de Satanás, el poder ha estado en manos de los mercaderes y magnates a servicio de Satanás. En gran parte de la historia de la civilización humana, Satanás centralizó el poder a través de los imperios militares que ha creado. Pero ahora, en los últimos días,
Satanás y sus ángeles mantienen grupos de personas y familias por encima de las naciones hasta el tiempo del fin, cuando Él dirigirá el último poder centralizador en el mundo, donde visiblemente gobernará la bestia. Visiblemente lo que se va a ver es la bestia y el falso profeta. Y por detrás de estos poderes visibles estarán los mercaderes y los magnates que caerán y serán visibles con la caída del sistema de Babilonia. Pero hasta aquel entonces, hoy, no son visibles, no se los ve. Apocalipsis capítulo 18 hace una relación de los bienes que detienen estos dueños del mundo. Habla de metales, piedras preciosas, tejido, madera, marfil, especias, aceites, cereales, animales domésticos, esclavos y almas de hombres. Por ello, no es de extrañar, por ejemplo, que la Reserva Federal de Estados Unidos, que imprime el dinero dólar, que está en todo el mundo, ¿no? Una moneda universal de intercambio y de referencia de todos los sistemas monetarios que existen. Esta Reserva Federal no pertenece a Estados Unidos como nación, sino que se trata de una institución privada en manos de estos mercaderes y magnates revelados en Apocalipsis 18. Si leemos el versículo 15, leeremos el versículo 15 de Apocalipsis 18 y también los versículos 17 y 18. Dice lo siguiente en pantalla. Apocalipsis 18, versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, hablando de la caída del sistema de Satanás denominado Babilonia. Versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Versículo 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? El sistema de Satanás será destruido literalmente. Y como ya mencionado, no morirá toda la población del mundo que ha vivido bajo ese sistema. Habrá sobrevivientes. Sofonías, el profeta Sofonías en su libro de mismo nombre, en el capítulo 1, reveló esa verdad sobre la caída de los mercaderes y la pérdida de todo el poder del dinero. Hablando del día del Señor, Sofonías profetizó, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, los versículos 11 y el versículo 18. Sofonías 1:18 dice lo siguiente: giman habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. Versículo 18. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. Será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Sofonías profetizó lo mismo
que está escrito en Apocalipsis 18. Profetizó la caída del sistema de Satanás basado principalmente en lo económico. Caerá este sistema basado principalmente en el dinero y en los bienes materiales. Y Apocalipsis continúa revelando sobre este acontecimiento futuro. Versículo 19 de Apocalipsis 18 dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Es interesante nombrar que estos mercaderes y magnates, por tener naves en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas. Los mares son la barrera natural o las barreras naturales entre los continentes. El dominio o conquista de los mares abrió el camino de la globalización que antecede al gobierno de la bestia y del falso profeta que vendrá. No es de extrañar que el imperio romano del Oriente cayó en 1453, pocos años antes del descubrimiento de las Américas, que dio inicio a la globalización en el mundo. La carabela, un barco de vela del siglo XV, impulsó la era de los descubrimientos marítimos a partir de la primera mitad del siglo XV. Luego, en 1492, se descubrió las Américas por Cristóbal Colón. Bíblicamente vemos un cambio en la implementación del sistema de Satanás en el mundo. Se terminan lo bélico y se inicia la era comercial con la caída del Imperio Romano del Oriente, como dije, en 1453. Y a través de las grandes navegaciones hasta el siglo XVI se implementa la cuestión comercial, surgiendo una categoría en la pirámide del sistema de Satanás, que perdurará hasta su futura caída. Y estamos hablando de la categoría de los mercaderes y magnates que impulsaron la globalización del mundo, surgiendo un imperio económico, aunque no visible para la población en general. Pero de seguro esa categoría, junto con todo el sistema de Satanás, llegará a su fin. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Hay mucho de simbolismo en atacar el mar, origen de la globalización impulsada por los europeos a partir de la segunda mitad del siglo XV, después de la caída del Imperio Romano. Estamos hablando de la expansión de la modernidad europea en el mundo. Es decir, con la caída del Imperio Romano, Europa se impone
en el mundo, siendo ese fenómeno literalmente la continuidad o extensión de Roma que perdurará hasta la vuelta de Jesús. Por el año 1800 viene el siguiente hito de la globalización, que es la expansión de la industria. Se mejora el transporte marítimo con el barco a vapor, surgen los ferrocarriles, el telégrafo y el teléfono. Finalmente, en 1980, marca ese año la expansión del sistema capitalista. Se intensifica el transporte, se expande el mercado de bienes, servicios y capitales. A partir de entonces, el Internet, la telefonía móvil, satélites de telecomunicaciones, se crea la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y cae el bloque soviético. Jesús profetizó estas cuestiones cuando lo vemos en las profecías, en los evangelios, todo como estamos leyendo. Aunque nos faltaría tiempo para citar tantos más versículos, tantos más puntos que se expresan en la Biblia. Pero podemos concluir este mensaje en dos partes. Podemos concluir diciendo que el reino de Dios venidero efectivamente es aquella roca que destruirá próximamente todos los reinos humanos bajo el sistema de Satanás, denominado en Apocalipsis la Gran Babilonia. De hecho, se nos hace muy difícil imaginar un mundo de paz, armonía, totalmente restaurado, donde primeramente en el milenio y luego en el último gran día, todos trabajarán para sí mismos, para tener sus propias casas y autoabastecerse con sus propios alimentos a través de sus propios sembradíos. Literalmente, no tendrán en el mundo de mañana las personas que vivirán en el milenio y resucitarán en el último gran día, no tendrán que preocuparse con lo que van a comer, con lo que van a vestir o con lo que van a beber. Y la humanidad aún en cuerpo físico, con el Espíritu de Dios morando en cada persona, tendrán la vía libre para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Meditemos a fondo en las palabras del apóstol Pablo y mantengámonos firmes en este camino de vida hoy que Dios nos puso enfrente con las siguientes palabras de ánimo. Primera de Corintios, para terminar este mensaje, capítulo 2, versículo 9, que dice: cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.